Las imágenes son verdaderamente impactantes y bueno, para explicarnos más a fondo y más a detalle lo que es el pie diabético y cuáles son las consecuencias del mismo, hemos invitado al doctor Alberto Castillo, ortopedista. Bienvenido, doctor. Adriana, un Gracias. placer como siempre. Nuevamente, Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Veíamos las imágenes que son verdaderamente impresionantes, son hasta cierto punto desagradables, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar un pie diabético, por ejemplo, un diagnóstico de pie diabético, pues maltratado, ¿no? Bueno, puede llegar incluso hasta la amputación completa del miembro pélvico. De la pierna. De la pierna completamente, una desarticulación. Esto va a depender de diferentes factores, pero el principal y el más importante de todos es el control glicémico, quiere decir el control de la cantidad de azúcar que se puede medir en la sangre. Esto es con el control básico hacia los sistemas de salud y regular la cantidad de azúcar, número uno, que estamos consumiendo, tiene que ver con nuestra dieta, el ejercicio que estamos realizando, la actividad física que tenemos y número dos, los medicamentos que nos ayuden a nivelarlos correctamente. ¿Qué es lo que sucede, doctor, dentro de las arterias, dentro de las venas inclusive, cuando hay un elevado contenido de azúcar en sangre? ¿De qué forma lo van dañando? La elevación continua o la elevación constante de azúcar en la sangre lleva un proceso que se llama glicosilación de las proteínas. Quiere decir que estas proteínas que están libres se van recubriendo de azúcar y empiezan a perder la función que normalmente tienen. Muchos de los nervios empiezan a perder su membrana que los protege y dejan, digamos, de conducir la información. Algunos pacientes refieren esto, siento mis dedos hormigueantes, ya no los siento fríos, de repente los mueven o tocamos nosotros y no sienten con la misma claridad que pueden sentir otras partes del cuerpo. Pérdida de sensibilidad. Así es. Es una de las características del pie diabético. Exactamente. De cómo inicia. De cómo inicia. Esto se llama neuropatía diabética. Precisamente se afecta el nervio a través de forma secundaria de la diabetes. Después tenemos algo que se llama angiopatía. Vasos sanguíneos también van perdiendo esta capacidad, se vuelven rígidos, el flujo de sangre puede ser menor, entonces también conlleva a muerte celular. Claro, a que no haya una buena irrigación. A que no haya una buena irrigación en la zona, en el pie. Generalmente son las distales y las más distales, bueno, los dedos del pie y el pie propiamente. A esto se le suma que el contenido alto de azúcar en la sangre se vuelve un alimento para las bacterias. Uf, desde luego. Pues es comida. Por supuesto. Entonces, basta con pequeñas lesiones, el zapato, la piedrita, me cortaron mal las uñas, me tropecé, estaba descalzo por la casa, un vidrio que no vi, etcétera. Se vuelve una lesión pequeña que no sentimos, que no sangra, que no nos duele y empieza a crecer. Estamos viendo estas imágenes que son verdaderamente impresionantes de cómo se hace un hoyo. ¿Sí? Esto es un hoyo en la planta del pie. Sí, aquí la bacteria empieza a avanzar. Esto cuando ya hablamos de una infección estática, ¿no? O una infección ahí. Entonces, esto puede ir avanzando. Tenemos úlceras en una clasificación que se llama de Wagner o pie de Wagner, en donde cuánto puede ir avanzando. Obviamente va a iniciar en la piel, tejido blando, músculo, tendón, y puede llegar hasta el hueso y de ahí subir. Entonces, te decía al inicio, puede llegar desde una lesión chiquita en un dedo y desarticular completamente la piel. Definitivamente. Por eso es tan importante detectarlo a tiempo. Sí, se tiene que hacer una revisión, ¿no? Yo considero que diaria de los pies. Todos los días. Y en general de todo el cuerpo, ¿no? Sobre todo ante un diabético de muchos años de evolución y de un mal control. Eso es. El paciente diabético que se controla sabe cuánto azúcar tiene en la sangre, porque cada día o cada tercer día se le está midiendo en casa. Pero el que no. Pero el que no, en consulta nos dice, ¿cuánto tiene azúcar? Ah, no me acuerdo, estaba bien, como 300. 300 equivale a 3 veces más. Claro. ¿En los niños se puede dar también? En los niños sería muy difícil, considerando que estadísticamente la diabetes tipo 2, que es la resistencia a la insulina o una mala insulina en el cuerpo, es la más popular, es la más frecuente. En el niño tendríamos que medir la probabilidad de diabetes tipo 1, que es donde el páncreas prácticamente no produce insulina y es una diabetes insulinodependiente. Quiere decir que va a depender de las aplicaciones de insulina. Claro. Es muy difícil verlas en el niño porque precisamente este tipo de diabetes no nos vuelve quizás tan llamativa. En el niño sí tenemos un poquito mejor de controles
Y también es muy difícil verla en menores de 10 años. Generalmente Bien. más de 10 años podemos encontrar este tipo de... El secado de los diabetes. pies, doctor, también habría que hacer mucho hincapié, ¿no? En el secarse adecuadamente entre los dedos de los pies, por ejemplo, que no haya pues cierta humedad, ¿no? Así Que eso es, para también puede evitar, propiciar sí, alguna herida. evitar la herida. En el pliegue de los pies vamos a encontrar que zonas húmedas pueden abrir la piel, pueden dañar la piel, infecciones por hongos, etcétera. Entonces, es una revisión sí diaria, un secado muy Constante. meticuloso, constante, cortar las uñas. Si no lo sabemos hacer, porque hay quien no lo sabe hacer, Sí, claro. este, Acudir con un se puede podólogo. acudir con un podólogo. ¿No? Existen algunas clínicas especializadas en ello, donde se corta selectivamente y se les da una vigilancia constante. ¿Usted ha tenido casos de amputación? Sí, sí los hemos tenido, desgraciadamente sí los hemos tenido. Hubo un caso, a mí me llamó mucho la atención. Llega el paciente, ya el pie dañado, infectado, uno de sus deditos completamente negro, Necrosado. ya. necrosado completamente. Entonces, cuando cambiamos al paciente de cama en el hospital, se cae el dedo. Pero como caricatura Como si o fuera como un pedazo televisión. de madera o de Sí, se cayó metal, completamente. O sea, se desprendió. El señor, aquí está su dedo. Qué Entonces, terrible. obviamente se tuvo que llevar a quirófano, a hacer un lavado quirúrgico y gracias a Dios hay un procedimiento que se llama fascitomía, se abre, se libera la presión y bueno, logró recuperar la mayor cantidad de su piecito. Claro, Familiarmente tenemos el caso, uno de mis tíos perdió completamente la pierna, toda por la debajo pierna. de la rodilla. Pero también eso es descuido Sí, por claro. parte del paciente. Sí, el paciente diabético de muchos años, más de 5 o de 10 años, sabe qué tiene que hacer y qué no De hacer, acuerdo. y lo sabe incluso mejor De que los acuerdo. doctores. El paciente que tiene diabetes digamos, de recién diagnóstico es el más preocupado, es el que a veces no se la cree, a veces se la cree demasiado. Entonces, siempre tenemos que encontrar un punto medio Claro. y entender que la diabetes no se cura, se controla. Se controla. Así Allá es. afuera tenemos mitos y hongo michoacano y uña de gato y jabón de no sé dónde y aleta de... Bueno, aquí en México Cualquier tenemos ese cantidad de... pensamiento, ¿Qué me sí. dice de todos estos mitos para Pues curar el precisamente pie? eso, mitos. No funciona. No, no funcionan. Imagínate lo siguiente, ¿por qué estas personas que prometen curar la diabetes en 3 sesiones o curar el cáncer en tales sesiones? Señores, váyanse al hospital, váyanse al sistema de salud y curen a la gente que está enferma. Desde luego, desde México luego. no tendría diabetes gracias a estas personas. Pero son mitos porque seguimos teniendo diabetes, seguimos teniendo estas complicaciones y lo más importante es que seguimos teniendo fallecimientos por estas complicaciones. Que hoy en México, para empezar, es el primer lugar en el mundo en obesidad adulto e infantil. Y la obesidad es uno de los principales factores para padecer diabetes. Estadísticamente, para el año 2025-2030, se estima que 1 de cada 4 mexicanos va a padecer diabetes. 1 de cada 4 mexicanos. Es una Es estimación muchísimo, que se es hace. muchísimo, doctor. Y ahora, el tema de la diabetes es que influye en demasiado costo para el sector salud. A manera de conclusión, antes de cerrar el tema, Ujú. ¿qué le recomienda a una persona que tiene diabetes, que es propensa, por supuesto, a padecer pie diabético? La persona diabética, número 1, tiene que llevar su control. Yo les recomiendo a mis pacientes llevar una libreta diaria. Ujú. En cuanto empezamos a notar elevaciones, acudir con nuestro médico para hacer un ajuste de los medicamentos, en la dieta, en el ritmo del ejercicio. Equilibrar un poco Equilibrar. el azúcar. Sabemos qué es lo que podemos consumir, sabemos qué es lo que no. Y número 2, hacer una revisión rutinaria constante. Cada 3 días, o de preferentemente diario, buscar lesiones y ante la mínima acudir al médico. No dejarlo, No dejar, definitivamente. definitivamente. Le agradecemos mucho.